Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación y amigos que nos están viendo a través de estas plataformas maravillosas que están siendo utilizadas como nunca para poder compartir el mensaje de vida, de salvación, de paz que tanto necesitamos. Y bueno, tenemos un tema impresionante para compartir este fin de semana, que es continuación de lo que compartimos la semana anterior. La semana anterior compartimos acerca del tema, ¿seremos la generación que está a las puertas del rapto de la iglesia? Y la verdad que después de ese estudio llegamos a la conclusión de que definitivamente no podemos tapar el sol con una mano. Sí somos esa generación. Y por supuesto que estos mensajes no deben, y en ningún momento es mi intención, producir miedo o terror o tal vez ese desaliento de decir, como ya se va a acabar todo, entonces mejor ya no hagamos nada. No, al contrario, este mensaje es el que más nos debe motivar, es el que más nos debe alentar, es el que más debe despertar en nosotros la expectativa de aprovechar el cuarto de hora que nos queda, de valorar mejor el tiempo y de tomar las mejores decisiones, de saber que en las manos de Dios y con el propósito de Dios hay cosas mejores que las que el mundo nos puede ofrecer y podemos llegar más allá de lo que podríamos llegar en nuestras fuerzas. Entonces es todo lo contrario. Cuando la Biblia nos habla de que Jesús viene por segunda vez, cuando la Biblia nos habla de que hay un fin, cuando la Biblia nos habla de que debemos estar preparados, cuando la Biblia nos habla de acontecimientos que por supuesto no son nada agradables, pero son reales, es para que nosotros tomemos conciencia y tomemos las mejores decisiones y nos volvamos a Dios en primer lugar y que esa perfecta, agradable y buena voluntad de Dios se pueda desarrollar y se pueda cumplir en nuestras vidas, dejando legados, viviendo con propósito, sacándole mayor jugo a la vida, pero de la mano de Dios, no perdiendo más el tiempo con cosas vanas, pasajeras, ilusorias, espejismos, engaños, sino todo lo contrario. Entonces, ese es mi anhelo a través de esta segunda parte que va a engranar y va a fortalecer aún más esa enseñanza maravillosa de si somos o no la generación que está a las puertas de la segunda venida del Hijo de Dios. Y ahí donde estás, con tu familia, con tus amigos, tú solo prepárate estos siguientes minutos y vamos a recibir la tremenda enseñanza de la palabra de Dios que tiene como título, ¿seremos la generación que se parece a la de Noé y a la de Lot? Porque si somos esa generación, entonces estamos definitivamente a las puertas de la segunda venida del Hijo de Dios. El acontecimiento más esperado durante 2 milenios. El acontecimiento más esperado desde que el Señor Jesucristo resucitó y fue levantado a las nubes y se sentó a la diestra del Padre. ¡Qué impresionante! Lo que ha sido tan esperado por tantas generaciones. Ahora nosotros, 2000 años después, vamos a estudiar. Y en Lucas capítulo 17, versículo 25, quiero que por favor escuches con mucha atención. Porque si hay un mensaje que ha despertado la curiosidad y la atención de la humanidad como nunca antes, en este tiempo, especialmente después de la pandemia y de lo que está sucediendo y de lo que posiblemente y obviamente va a suceder, es el mensaje de los tiempos finales, es el mensaje de la segunda venida, es el mensaje de lo que es apocalíptico, lo que ha llamado la atención de las personas como nunca antes, porque es como que se nos abran los ojos y nos demos cuenta que la palabra de Dios y lo que está escrito es una realidad y se debe cumplir. Entonces, dice en Lucas capítulo 17, versículo 25, por eso estas son las enseñanzas que caen como anillo al dedo verdaderamente, que son realmente importantes y necesarias. Pero el verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces el Señor compara una generación pasada
con aquella generación que será la antesala de la segunda venida, para que las generaciones pudieran estudiar y pudieran evaluar a través de las señales y a través de las comparaciones si serían o no las generaciones que estarían a las puertas de estos acontecimientos impresionantes. Y por eso es importante que nosotros nos comparemos y hagamos un estudio serio y hagamos un estudio importante para saber en qué generación estamos parados, cuál es la generación que estamos viviendo. Y por eso es supremamente importante que no nos distraigamos, sino que estemos muy bien concentrados para recibir esa palabra de Dios. ¿Seremos la generación que se parece a la de Noé y a la de Lot hoy en día? ¿Seremos una mejor generación que esa o seremos una generación igual a esa? Ahora, algo que a mí me impacta es lo siguiente, que el Señor nunca dijo la generación que sea más perversa que la de Noé o que la de Lot, sino igual a esa generación. ¿Y por qué lo dijo el Señor? Porque definitivamente esa generación era muy perversa, era muy mala. Ya lo vamos a comprobar, ya lo vamos a ver. Casi que el Señor dijo, creo que no habrá una generación más perversa que esa, que precisamente fue la que trajo el diluvio y fue precisamente la que trajo el fuego y el azufre del cielo, con la que el Señor pudiera comparar la generación que va a ser testiga de la segunda venida del Señor Jesucristo, donde unos serán llevados para vida eterna, pero otros se quedarán para destrucción terrible, impresionante. Entonces, el deseo de Dios no es que nos quedemos, el deseo de Dios no es que nos perdamos, el deseo de Dios no es que el diluvio nos arrase, el deseo de Dios no es que el azufre nos acabe, el deseo de Dios es todo lo contrario, que así como Noé halló gracia delante de Dios y juntamente con su familia se salvó, así pase con nosotros. Y así como Lot pudo salir con sus hijas de esa ciudad, así también nosotros podamos salir antes de que el fuego y el azufre caigan y destruyan. Y ya vamos a entender qué significa y a qué se refiere con esto. Ese es el amor de Dios. Por eso Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Por eso Cristo se hizo hombre. Por eso Jesús fue enviado a la tierra. Esa fue la razón para que ninguno se perdiese, sino todos procediéramos al arrepentimiento voluntario por el amor y la gracia que Él tiene hacia nuestras vidas. La oportunidad que siempre nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo, pero que un día va a ser demasiado tarde. Pero que si tomamos la decisión antes de que ese diluvio venga, antes de que ese fuego y ese azufre sean arrojados, antes de que esa destrucción llegue, antes de que la muerte nos sorprenda, entonces habremos tomado la decisión a tiempo y por lo tanto vamos a ser guardados y vamos a ser protegidos y vamos a ser preservados. Alabado sea Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, mas como en los días de Noé y como en los días de Lot, comían, bebían, se daban en casamiento y se casaban, se comprometían y se casaban. Y en los tiempos de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían, edificaban. Qué tremendo es esto. Hasta ahí vemos nosotros que parece algo normal, comer, beber, comprometerse y casarse, para tener familia, para tener hijos, para tener hogar, para tener descendencia. Comer, beber, una necesidad que hace parte de lo necesario para todos los días. Comprar, vender, plantar, edificar, otra necesidad, la de superarnos, la de producir, la de multiplicar. El deseo que tenemos cada uno de prosperar, de salir adelante, de cumplir los proyectos, de sacar adelante las ilusiones, los sueños, los propósitos, la de tener una mejor calidad de vida, la de avanzar, la de progresar. Hasta ahí no vemos nada normal. Vemos como una vida normal, pero por algo el Señor habló de estas cosas. Y para esto quiero que vayamos a Génesis capítulo 6 para poder entender por qué el Señor hizo referencia a estas cosas que son normales, que son como de la vida cotidiana, que tienen que ver como con el desarrollo de lo que es la personalidad, de lo que es el querer surgir de cada persona, de cada generación, de cada familia. Y en Génesis capítulo 6,
vamos a encontrar algo tremendo a partir del versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Y entonces aquí la Escritura nos enseña lo siguiente. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, versículo 8, pero Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia delante de Dios. Miren ustedes que dentro de la vida cotidiana de esas generaciones, dentro de la vida normal de esas personas que vivieron en ese tiempo, la maldad se multiplicó de una manera impresionante. Y los pensamientos de hombres y de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de todos, era de continuo solamente hacer el mal. Era una inclinación hacia lo incorrecto de una forma muy desagradable. Era como si el termómetro hubiera alcanzado ese máximo de calor, ese máximo de temperatura. ¡Qué tremendo es esto! Le dolió a Dios en el corazón. Se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Se pueden imaginar por un momento todo lo que estaba pasando allí? Todo lo que estaba sucediendo allí. Para que a Dios le haya dolido en el corazón habernos creado. Para que Dios se haya arrepentido de habernos hecho. Para que Dios haya decidido que un diluvio iba a acabar con todos. Pero gracias a Dios por la vida de Noé, quien halló gracia delante de Dios. Quien fue capaz en medio de esa generación de buscar a Dios, de entregar su corazón a Dios, de tenerlo en cuenta en su vida y en su familia. Entonces aquí tenemos más luz. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo, como en los días de Noé, comían, bebían, se comprometían y se daban en casamiento? Vamos a empezar por ahí primero y luego vamos a lo de Lot. Hasta donde leemos en Lucas 17, 25 o 26, es una vida normal, cotidiana. Debemos comer, debemos beber, nos comprometemos, nos casamos, tenemos hijos, tenemos familias y obviamente luego viene Lot, progresamos. Queremos prosperar, queremos surgir, queremos construir, queremos vender, queremos comprar, queremos plantar, queremos cosechar. Que tiene que ver con toda la vida de negocios, materialista, de bienes, de posesiones, de riquezas. ¿Quién no las quiere? ¿Quién no las desea? Por supuesto que todos queremos tener una mejor calidad de vida y tener, obviamente, bendición. Pero aquí el problema no es ese. Aquí el problema no es comer, ni beber, ni comprometerse, ni darse en casamiento. Y aquí el problema no es prosperar. Es más, Dios nos creó para esto. Dios nos hizo para disfrutar de todas estas bendiciones. El problema está cuando hacemos a Dios a un lado. El problema está cuando le damos la espalda a Dios que nos dio esas cosas. El problema está cuando nos olvidamos de Dios por darle el primer lugar a esas cosas. El problema está cuando nosotros nos dejamos llevar por filosofías o religiones, o nos dejamos llevar por doctrinas de pensamiento positivo, de superación personal. Llámese como se llame, nueva era, cienciología, llámese como se llame. Y hacemos a un lado la palabra de Dios. Y hacemos a un lado los principios de Dios. Y hacemos a un lado las enseñanzas que por generaciones tras generaciones nos han dejado claro cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros los seres humanos. Cuando entonces la palabra de Dios se convierte en un libro más y lo hacemos a un lado, o hasta lo quemamos, o hasta lo escondemos, o lo botamos, o lo regalamos, y preferimos leer libros de filosofía que no son malos del todo, o de historia que no son malos de todo, o de superación personal que no son malos del todo, o de pensamiento positivo que no son malos del todo.
o filosofías que no son tan malas del todo, pero reemplazamos la palabra de Dios y le damos el primer lugar a estas cosas. Entonces no aprendemos a desechar lo malo y a tomar lo bueno, sino a tomar todo lo que se nos vende o lo que se nos ofrece. Y se nos olvida que es la palabra de Dios y que es Dios mismo a través del Espíritu Santo quien nos da a nosotros la medida de sabiduría y de equilibrio para saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, para saber la diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que me lleva a tener claridad de que estoy viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios o viviendo una vida en contra de la voluntad de Dios. El problema no es comer, beber, comprometerse y darse en casamiento. El problema es no tener a Dios en cuenta. El problema es que Dios no hace parte de mi pensamiento, no hace parte de mi generación, no hace parte de mi vida. Eso fue lo que pasó en los días de Noé. Que ellos sacaron a Dios, lo hicieron a un lado. ¿Y por qué se lo digo? Porque Noé les explicó, les enseñó, les predicó, les habló. Y porque antes de Noé hubo otros hombres que también dejaron precedentes claros de generaciones tras generaciones, como lo fue Enoc, séptimo desde Adán, acerca del amor de Dios, de la generosidad de Dios, pero también de la seriedad de Dios, de saber qué era normal y qué era normal, de saber qué era correcto y qué no era incorrecto, de aprender de todas las historias pasadas para no repetir la misma historia. Pero esta generación lo rechazó. Esta generación no lo tuvo en cuenta. Esta generación prefirió vivir la vida en sus fuerzas. Cuando la Biblia dice comían y bebían, habla de la vida cotidiana de cada uno de ellos, en donde Dios ni siquiera lo tenían en cuenta para que bendijera los alimentos. Ni siquiera lo tenían en cuenta para que bendijera esas bebidas. Antes abusaban de esa comida y abusaban de esas bebidas. Qué cosa tan tremenda. Sin Dios no hay equilibrio. Sin Dios la vida es un derroche definitivamente. Sin Dios no tenemos brújula. Sin Dios no hay luz para nuestro camino. Sin Dios todo es válido. Todos los caminos llevan a Roma. Sin Dios todas las religiones salvan. Sin Dios todas las filosofías son verdad. Sin Dios todas las superaciones personales son suficientes para salir adelante. Pero yo les digo algo. Hay una verdad, hay un camino y hay una vida. Y se llama Jesucristo. Cuando el Señor quiso comparar a la generación que iba a preceder su segunda venida con la generación que un día existió, que fue la de Noé, que fue la que precedió precisamente el diluvio, hace referencia a que fue una sociedad que sacó a Dios de sus corazones, que decidieron vivir una vida sin tener en cuenta a Dios. La Biblia nos dice comían, bebían, se comprometían y se iban en casamiento. En ningún momento nos dice oraban, se congregaban o buscaban a Dios de todo corazón. En ningún momento nos dice que ellos honraban a Dios. En ningún momento nos dice que ellos le consultaban a Dios o meditaban en Dios. Lo que sí nos habla de un hombre llamado Noé, que lo hizo y por eso halló gracia delante de Dios y fue el que terminó salvándose con su familia. Pero fue el instrumento que Dios utilizó para decirle a los demás, oiga, reaccionen, por favor. No se olviden de quién les dio la vida. No se olviden de quién les dio estas bendiciones. No se olviden del más importante. Pero esa generación no hizo caso. Sacó a Dios. Con razón, su pensamiento era de continuo el mal. Porque escuchen esto tan tremendo. ¿Saben ustedes que las tinieblas son la ausencia de la luz? ¿Y saben ustedes que la maldad es la ausencia de la bondad? ¿Por qué había tanta maldad en el corazón de ellos? Porque esa es la ausencia de Dios en sus vidas.
¿Por qué el continuo pensamiento de hacer lo incorrecto? Porque esa era la ausencia de la luz en su oscuridad. Porque nosotros sin Dios vivimos en oscuridad. Sin Dios somos controlados por nuestros pensamientos y nuestros corazones que lastimosamente nos van a conducir cada día a hacer lo malo, porque esa es nuestra naturaleza. Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre, porque es lo que sale del corazón, porque en el corazón están los homicidios, en el corazón están las orgías, las borracheras, las infidelidades, en el corazón están las envidias, los celos, las contiendas, la avaricia, en el corazón está la maldad. Pero cuando Jesucristo entra al corazón de una persona, las tinieblas se disipan, la maldad comienza a ser reducida por la bondad de Dios. La oscuridad comienza a desaparecer por la luz de Jesucristo. Y eso es lo que endereza nuestros pasos. Eso es lo que nos lleva a tomar mejores decisiones. Eso es lo que produce cambios en nuestras vidas. Cambios de 180 grados. Totalmente opuestos a la dirección en la que veníamos caminando. Pero eso es lo que hace Dios en el corazón de una persona. Eso fue lo que hizo Dios en el corazón de Noé. Eso fue lo que hizo Dios en el corazón de este personaje, que en medio de esa generación tan perversa y tan mala halló gracia delante de Dios. ¿Y por qué halló gracia? Porque Él lo buscó, porque Él se arrepintió, porque Él lo recibió en su corazón, se acordó de Dios, lo adoró con todo su corazón, consagró su familia para Dios y por eso halló gracia y se salvó. Y Dios lo usó para dar paso a otra generación. El diluvio no se lo llevó a él, sino que él estuvo por encima de las aguas a través de esa arca que Dios había mandado a construir a través de él para que otros se salvaran, pero nadie quiso. Qué tremendo es eso, qué increíble, por Dios bendito. Entonces, eso significa comer y beber para esa generación. Una vida cotidiana en donde no se acuerdan de Dios, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y cuando una persona no se acuerda de Dios desde que se levanta hasta que se acuesta, créame que la mayoría de sus pensamientos no son tan correctos y no son tan buenos. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Separados de Dios nada podemos hacer. Estamos muertos en delitos y pecados. Somos esclavos del pecado. Es el príncipe de este mundo el que gobierna nuestras vidas. Aunque creamos que estamos tomando decisiones en primera persona, sí, las estamos tomando lejos de Dios, pero es más manipulados por otros entes que también son influencia para nuestras vidas. Pero qué tremendo es esto. Ahora, se comprometían y se daban en casamiento. Esto es tremendo. Porque fue una generación que trató de sacar sus familias en sus fuerzas. Fue una generación que trató de levantar generaciones en sus fuerzas. Fueron personas que trataron de sacar hogares sin tener a Dios como centro. Sin buscar a Dios para tomar esas decisiones y mucho menos para que les ayudara a criar a sus hijos y a tener la mejor relación con sus esposas o con sus esposos. Cuando la Biblia dice que su pensamiento estaba inclinado, y lo voy a leer tal cual, textualmente, dice el verso 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal. Designio, la palabra designio viene del hebreo original filosofía. Quiere decir que ellos prefirieron las filosofías, las religiones y la superación personal o pensamiento positivo de ese entonces antes que a Dios. Y con eso creyeron que era suficiente para levantar sus hijos y para tener una excelente relación con su esposa, con su esposo y tener hogares de bendición. Ellos no querían fracasar como ninguno de nosotros quiere fracasar. Ellos querían ser felices como cualquiera de nosotros quiere ser feliz. Ellos querían tener vidas de bendición como cualquiera de nosotros quisiéramos tener bendición.
pero cometieron el más grande error de todos, olvidarse de Dios, sacar a Dios, hacerlo a un lado. Y yo quiero decirles algo, ahí es donde está la respuesta más impresionante del por qué la familia se ha deteriorado tanto. Y por un momento analicemos cómo está la familia en nuestra generación, cómo están los hogares en nuestra sociedad, en nuestros tiempos. ¿No es donde más casos de violencia se han disparado? ¿No es donde más casos de abandono a los niños se ha disparado? ¿No es donde más divorcios se han disparado? ¿No es donde más violaciones de padres a hijos se han dado? ¿No es donde más asesinatos de hijos a padres se han dado? ¿No es donde más peleas y muertes se han dado entre los mismos hermanos, entre los mismos familiares? ¿No es donde más el maltrato intrafamiliar se ha disparado? Que las comisarías no saben qué hacer, que los psicólogos ya no saben ni qué hacer, los sociólogos ya no saben ni qué hacer, hasta los psiquiatras no saben muchas veces qué hacer. Cada vez con más casos de intolerancia, cada vez con más casos de problemas emocionales y mentales en las personas, para maltratar a sus seres queridos, para abusar de sus seres queridos, para matar a sus seres queridos, para violentar a sus seres queridos, para abandonar a sus seres queridos. ¿No son estos los tiempos donde más abortos se producen? ¿No es estos los tiempos donde más sangre se derrama en los hogares, en las familias? ¿No son estos los tiempos donde los niños sufren más que nunca, los bebés sufren más que nunca, los jóvenes sufren más que nunca? ¿No son estos los tiempos donde las mujeres matan a los hombres matan a las mujeres, y donde hay una competencia y hay una rivalidad y hay una degradación de la familia tan terrible que lleva a los jóvenes a refugiarse como nunca en la droga, en las pandillas, en el satanismo, que los llevan a refugiarse en las redes sociales para aún prostituirse y caer en tantos engaños y en tantas trampas? ¿No es la degradación de la familia y de los hogares en este tiempo como nunca el conflicto más bélico y más terrible que viva nuestra sociedad, por encima de las FARC, por encima del ELN, por encima de cualquier conflicto contra el narcotráfico, las mafias o la delincuencia común o las pandillas? ¿No es la violencia en la casa la más terrible de todas? ¿No es la violencia en la casa lo que más daño le produce a la sociedad? Pero esta es la ausencia de Dios. Ahí está la respuesta, la ausencia de Dios. Imagínense por un momento los hogares de ese tiempo. Imagínense por un momento la educación a esos niños en ese tiempo. Imagínense ustedes la convivencia de ese tiempo. Con razón se mataban los unos a los otros. Con razón se atropellaban los unos a los otros. Con razón el pensamiento era continuo, hacer el mal. ¿El mal a quién? A su prójimo. El mal los unos a los otros. No vayan a creer que eran unidos. Era una competencia terrible. Era un daño terrible. Porque las familias se degradaron, los hogares se destruyeron, la maldad llegó a límites que rebosaron la copa, como dicen por ahí. Pensemos en un momento en las infidelidades, pensemos en un momento en las orgías, pensemos en un momento en la violencia, pensemos en un momento en el abuso, pensemos en un momento en los asesinatos, pensemos en un momento en las demandas, en las peleas. Pensemos en un momento en todos los vicios que entraron a los hogares, que entraron a las personas. Pensemos en un momento para que Dios se haya arrepentido de crear al hombre, para que Dios le haya dolido su corazón. Era porque estaba viendo algo terrible, como lo estamos viendo nosotros hoy, como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo de una manera que no nos explicamos cómo es posible que pase lo que pase en nuestras familias y en nuestros hogares. La respuesta es la siguiente: hay ausencia de Dios, por eso hay presencia de tinieblas. Hay ausencia de Dios, por eso son más los pensamientos hacia la maldad, hacia la violencia, hacia la ira, hacia la venganza.
hacia el derramamiento de sangre, hacia el abandono, hacia el abuso, hacia el maltrato, hacia la intolerancia. Por eso es que nuestros jóvenes y nuestros niños, lastimosamente, como nunca en esta generación, y no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, la palabra matrimonio les da miedo. ¿Por qué? Porque ellos han visto un modelo en sus casas que no quisieran repetir en sus vidas. Y lastimosamente lo que nuestros jóvenes ven hoy es todo lo contrario a la perfecta voluntad de Dios, del por qué Dios permite que un hombre y una mujer se unan y formen un hogar y tengan sus hijos. Es la ausencia de Dios. Les hago una pregunta: ¿nos pareceremos a la generación de Noé? ¿Estaremos repitiendo ese modelo de la generación de Noé? Ellos tenían filosofía, tenían religión y tenían superación personal, pero no tenían a Dios en su corazón. Por eso aún la comida y la bebida la llevaron a otros niveles de abuso. ¡Qué tremendo! La comida se convirtió en glotonería y la bebida se convirtió en borrachera, en alcoholismo, en embriaguez. ¡Qué tremendo es esto! Pero también entraron muchos otros vicios como nunca antes. Pero la mayor afectada fue la familia. La mayor afectada fueron los hogares. Fueron los niños, los jóvenes. Porque esas familias, ¿cómo le enseñaban a un niño a orar? ¿Cómo le enseñaban a un niño a tener temor de Dios? ¿Cómo le enseñaban a un niño a respetar lo ajeno? ¿Cómo le enseñaban a un niño a tener valores? ¿Cómo le enseñaban a un niño a tener principios? Si cada uno pensaba en tener ventaja sobre el otro y sobre cada uno pensaba en hacerle la maldad al otro, estaban destinados a la destrucción. ¿Saben una cosa? Hay gente que dice: ¿y por qué Dios, si era tan bueno, le mandó un diluvio? Más bien yo diría una cosa: ¿y cómo pudo una sociedad, teniendo un Dios tan bueno, no evitar ese diluvio? Porque Dios quería evitarlo con ellos. Para eso hizo el arca. Qué tremendo es eso. Pero ellos prefirieron la maldad, prefirieron hacerle un lado a Dios y darle la espalda a Dios. ¿Seremos esa generación? Te hago una pregunta y no te vayas a molestar conmigo. ¿Serás tú esa persona parecida a las personas del tiempo de Noé? Un día yo lo era, hace 27 años. Pero gracias a Dios, le entregué mi corazón a Jesucristo. Recibí su amor, su gracia, y eso me llevó a tener gracia delante de Él. Y eso es lo que ha cambiado mi vida. Y por eso estoy aquí hablándoles de la manera en que lo hago. Y quiero así vivir el resto de mi vida. Estar con Dios no es que nos haga las cosas súper fáciles, porque problemas lo van a haber siempre. Pero ¿saben qué significa estar con Él? Que son más llevaderos, porque no estamos solos, estamos con Él. Y aunque vengan diluvios, vamos a flotar sobre las aguas, como le pasó a Noé y a su familia. Alabado sea Dios. De algo nos tenemos que morir, dijo alguien, pero mientras tenga la vida, tengo la esperanza, porque tengo al más grande a mi lado, y se llama Jesucristo. ¡Qué gran verdad! Ahora, en los tiempos de Lot, ¿se parecerá esta generación a los tiempos de Lot? Y noten ustedes que en los tiempos de Lot no habla de familia, habla de comida y bebida, que es lo normal, pero luego habla de comprar, vender, plantar y construir, o sea, de los negocios. Habla de la vida económica, habla de las riquezas, habla de las posesiones, habla del desarrollo, de la superación. Y por supuesto, ¿quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener riquezas? ¿Quién no quiere tener una mejor calidad de vida? ¿Quién no quiere proyectarse? ¿Y quién no quiere salir adelante como empresario, como negociante? ¿Quién no quiere superarse como empleado? ¿Quién no quiere superarse? Una persona estudia para prosperar o para progresar. Una persona trabaja para progresar. Una persona se proyecta para progresar. Una persona vende para progresar. Una persona compra para progresar. Una persona planta para cosechar. Aquí habla de superación, de prosperidad.
habla de riquezas, de bienes materiales. ¿Quién no los quiere? Y no son malos, porque Dios los creó para que sean de bendición en nuestras manos, para que sean herramientas de bendición en nuestras manos. Pero entonces sucede lo mismo que en los tiempos de Noé. Porque comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. ¿Y dónde estaba Dios? En ningún lugar. Y noten ustedes que la decadencia más grande que pueda tener cualquier generación o cualquier persona es no tener a Dios en su corazón, es no tenerlo en cuenta en su vida. Pero noten ustedes que el mismo principio se aplica. Ellos querían prosperar, ellos querían enriquecerse, ellos querían tener una mejor calidad de vida, ellos querían superarse. Y eso no está mal. Lo que está mal es hacer a Dios a un lado. Lo que está mal es poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo. Lo que está mal es amar el dinero, que es la raíz de todos los males. Lo que está mal es la avaricia de amontonar, amontonar, amontonar y ni siquiera disfrutar y menos compartir con otros. Lo que está mal es hacer del dinero nuestro Dios, quien controla nuestras vidas y quien desgraciadamente cuando Dios no es el centro de nuestras vidas, es el dinero el que nos engaña con un falso poder, con una falsa capacidad, aparentemente de hacerlo todo para terminar nosotros corrompiendo nuestro corazón aún más y vendiendo nuestros principios y comprando nuestros principios. No es por el amor al dinero que se matan unos a otros, no es por el amor al dinero que se mienten los unos a otros, no es por el amor al dinero que se prostituye la gente o que los prostituyen, no es por el amor al dinero que se corrompe la iglesia, no es por el amor al dinero que se corrompen los políticos y los gobiernos, no es por el amor al dinero que se corrompen las contrataciones, los trabajos, los empleos, los negocios. No es por el amor al dinero que nos envidiamos, que nos odiamos. No es por el amor al dinero que somos capaces de pasar por encima del otro sin importar lo que sienta y lo que le pase con tal de lograr lo mío. No es por el amor al dinero que se le quita a otro que ha trabajado con tanto esfuerzo. No es por el amor al dinero que nos apoderamos de lo ajeno. No es por el amor al dinero que decimos las mentiras, no es por el amor al dinero que engañamos, no es por el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten ustedes que el dinero no es la raíz de todos los males, sino el amor que se le coloca, y es que ese amor es el que reemplaza a Dios, el que hace a Dios a un lado y hace del dinero su Dios. ¿Y cuántas personas creen que el dinero es lo que les va a dar la felicidad? Que los bienes materiales es lo que les va a dar la seguridad en esta vida. ¿Cuántos creen que la fama o el poder o las riquezas o los bienes o el incremento de sus ingresos es lo que les va a dar la paz que necesitan y lo que los va a hacer sentir seguros y lo que los va a llevar a tener una vida sin preocupaciones? ¡Qué mentira tan grande! Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posea, dijo Jesús. Y al contrario, poner la confianza en el dinero es lo más efímero que existe en la vida, porque así como llega se va, y así como hoy vale una fortuna, de un momento a otro queda valiendo nada. Y aparte de eso, ¿de qué vale ganarse el mundo si se pierde el alma? Como aquel hombre rico que dijo: alma mía, ¿qué haré con tantos bienes? Come, goza y regocíjate, y haz graneros más grandes. Pero el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y de quién será todo lo que has ahorrado? ¿Y de quién será todo lo que has ganado? Qué cosa tan tremenda esto. Cuando nos olvidamos de la gente pobre, nos olvidamos de la gente necesitada, nos olvidamos aún de nuestra familia y solo pensamos en nosotros. Y pensamos en nosotros es para llenar y satisfacernos y corrompernos. No adoramos a Dios, no lo buscamos, porque decimos: no tengo necesidad. Eso es para los que no tienen, eso es para los que viven con un salario mínimo, eso es para los que son de estrato tal y tal y tal. ¡Qué engaño tan grande! Dios es un Dios que prospera, Dios es un Dios que da todas las capacidades para enriquecernos, desde que sean las formas correctas, por supuesto, porque hay una forma incorrecta también y es la del dinero fácil. Y esto la gente lo decide por amor al dinero precisamente.
Y así fue esa sociedad de Lot. Por amor al dinero vendían su alma al diablo. Y como había un programa antes que decía, por el dinero baila el perro. Todo por el dinero. Eso le pasaba a esa sociedad. Creían que el dinero era todo. Pero de un momento a otro vino la destrucción y lo quemó todo. Como le ha pasado y le seguirá pasando a tanta gente que pone su confianza en las riquezas. Escuchen esto tan tremendo. J Balvin, la semana pasada o antepasada, publicó un video acerca de los momentos tan terribles que está pasando con la depresión, en donde no se halla a sí mismo y en donde tiene unas crisis existenciales impresionantes y emocionales y de alguna forma pide ayuda. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los famosos, de los ricos, de los millonarios, cuando no tienen a Dios verdaderamente en su corazón. Pueden tener una filosofía, pueden tener una religión y pueden tener muchas doctrinas de superación personal. Llámese yoga, o llámese meditación trascendental, o llámese sociología, o cienciología, o llámese budismo, o llámese todo lo que se quiera llamar, religión como tal, pero no tienen a Jesús como una relación personal, como una persona real. Por eso si este video lo llegase a ver J Balvin, yo le digo a J Balvin, Jesucristo es la respuesta a tu corazón. Jesucristo es el único que puede llenar los vacíos de tu corazón. Jesucristo es el único que le puede dar sentido verdaderamente a tu vida. La respuesta del por qué con tanta fama, con tanto dinero y con tanta influencia no eres realmente feliz y no te hallas es porque te falta lo más importante. Y yo no hablo de una religión, te hablo del que murió en la cruz y derramó la sangre por ti. Pero es lo mismo que le digo a todos, a ti que me estás viendo. Jesús es tu respuesta. Jesús es la esperanza. Jesús es lo que necesitas. Mi paz os dejo, mi paz los doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo el Señor Jesús. Eso es lo que necesitamos. La mayor seguridad nos la da a Él. La identidad nos la da a Él. La seguridad, la confianza verdadera nos la da a Él. Con poco o con mucho, Él es el que nos sustenta. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos protege. Él es el que nos provee. Él es el que nos saca adelante. El mundo puede ponerse patas arriba. La pandemia puede llevarse todo, pero si tenemos a Jesús, hay esperanza. Estamos por encima del diluvio. Estamos protegidos bajo la roca, frente al fuego y frente al azufre. Alabado sea el Señor. Él es la esperanza, pero para esa generación lo más importante era lo material. No había tiempo de buscar a Dios, no había tiempo de orar ni leer la palabra, no había tiempo ni de congregarse, no había tiempo de tener altares familiares para Dios, no había tiempo. Porque todo era trabajo, todo era riquezas, todo era producción. Y la tuvieron, pero también la perdieron y perdieron sus propias vidas. Eso es lo que quiere el Señor que no suceda con ninguno de nosotros. Ahora, yo les hago una pregunta de todo corazón. ¿Seremos una generación parecida a la generación de Lot? ¿Nuestros gobiernos son parecidos a los de Lot? ¿Nuestras vidas son parecidas a las de Lot? ¿A los tiempos de Lot? ¿A Sodoma y a Gomorra? ¿Nuestra cultura es parecida a ese tiempo? ¿La sociedad que estamos viviendo en este mundo es parecida? ¿Por qué la guerra de China con Estados Unidos o de Estados Unidos con China? ¿Por qué esa guerra entre Rusia? ¿Por qué esa guerra entre el Parlamento Europeo, la Unión Europea con el Occidente? ¿Por qué es esa guerra entre todos los países? ¿No es por quien tiene más? ¿No es por quien tiene más poder, más fama, más influencia, más dominio, más riqueza? ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué son los pleitos? ¿Por qué es todo lo que pasa? No es por quién tiene más o por quién quiere tener más. ¿No fue lo que le pasó a Hitler? ¿No es lo que le pasa a la mayoría de las personas que se dejan engañar por estas cosas? Dios quiere que te superes, Dios quiere que te proyectes, Dios quiere que tengamos una mentalidad, por supuesto, de estar agradecidos con lo que tenemos, pero de soñar con cosas más grandes, porque Dios es un Dios próspero, es un Dios generoso, pero nunca te olvides de Él. Deuteronomio capítulo 9 dice, cuando se te multiplique el oro, la plata, las riquezas, no te olvides de mí y no te olvides de dónde saliste. No corrompas tu corazón con el orgullo, con la prepotencia, con la vanidad, que es lo que corrompe a la mayoría, para humillar a los demás, para maltratar a los demás, para tratar como de sirvientes y esclavos a los demás. Porque se creen mayor cosa por unos pesos de más.
cuando todos somos iguales. Y antes debiéramos estar más agradecidos con Dios y debiéramos ser más sabios con lo que tenemos en el trato con la gente, especialmente. Porque hoy uno está aquí y mañana está aquí, el que estaba aquí está aquí, el mundo da tantas vueltas. Ay Dios, qué tremendo. ¿Seremos esa generación? ¿Tu vida se parece a esa generación? ¿La mía se parecerá a esa generación? Porque si lo somos, entonces definitivamente estamos más cerca que nunca a la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo quiero terminar ese mensaje? De esta forma. Escuchen con atención, por favor. Había otro detalle en Sodoma y en Gomorra, y con esto voy a terminar. Y no es fácil hablarlo en estos tiempos, pero hay que hablarlo. Pero no lo hago desde un punto de vista condenatorio, sino desde un punto de vista de lo que dice la palabra de Dios, con mucho amor y con mucha misericordia, entendiendo que por la gracia todos tenemos oportunidad para ser perdonados y ser salvados por nuestro Señor Jesucristo, volvernos al camino de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, hallar gracia delante de Dios. Había otro problema en Sodoma y en Gomorra, y era la perversión sexual que había en ese momento, que alcanzó unos niveles impresionantes, en todos los sentidos. Una perversión sexual desde la parte heterosexual hasta la parte homosexual, bisexual. Era una corrupción impresionante. Porque hoy en día yo puedo decirles con claridad que el homosexualismo no es la corrupción total de lo que es moral. Sin embargo, es corrupción, por supuesto. Porque hoy nos enfrentamos a muchas otras cosas que son tremendas, como la pedofilia, que son tremendas, como el abuso a los niños desde las propias iglesias. Y no hablo de la iglesia católica solamente, sino tristemente desde muchas iglesias cristianas también. Escuchen esto tan tremendo. Hablo de la infidelidad. Hablo de las orgías. Hablo de la pornografía. Hablo del bestialismo, que es sexo con los animales. De la necrofilia, que es sexo con los muertos. O la zoofilia, que es sexo con los animales. Hablo de cosas tremendas en donde personas aún invocan espíritus para que tengan sexo con ellos. Y son los sucubos o los incubos. Relaciones sexuales con espíritus. Hablo de relaciones, oh santísimo Dios, con muertos, cadáveres. Es tremendo lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que ya no es un tabú, ya no son secretos, son reales. Se promocionan y se venden como nunca antes. Y se tratan de mostrar como algo normal. Y algunas culturas y algunos países ya están defendiendo muchas de estas prácticas. Pero había algo tremendo. Y era que se había cambiado el uso natural de un hombre con una mujer por un hombre con otro hombre y viceversa, una mujer con otra mujer. Y cada persona tiene su derecho de expresión y tiene su libertad de decidir. En pocas palabras, defiende su ideología de género. Pero yo les digo algo con todo mi corazón, con todo respeto y con todo el amor. Aunque el Papa mismo publique y proclame desde la plaza de San Pedro que el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, o más hombres o más mujeres, porque ahora también esas uniones las están validando, van a tener el respaldo total de la iglesia y van a ser valorados con los mismos ojos como se valoran el matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo les digo, desde mi humilde concepto y desde la palabra de Dios, que es la que le enseña a la iglesia qué decir y no la iglesia la que le dice a la Biblia qué decir, que delante de los ojos de Dios
sin importar el desarrollo de las culturas, sin importar las leyes que se dicten por los gobiernos, sin importar los derechos de igualdad, que por supuesto son respetables delante de los ojos de Dios. La sexualidad que Él bendice y las uniones que Él bendice son entre un hombre y una mujer, porque así lo diseñó Dios. Jesús dijo, ¿cómo fue en el principio? Dios creó al hombre y a la mujer, y los dos fueron una sola carne. Así debe ser, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es claro completamente. Ahora, la única forma para sacar esto sería sacando a Jesús, sacando su palabra, y ya muchos lo han hecho y lo van a seguir haciendo, por supuesto, como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Pero alguien tiene que decir esto. El peor pecado no es ser homosexual. La peor corrupción no es cambiar esa naturaleza. Porque vuelvo y le repito, hoy estamos llenos de tantas cosas impresionantes, pero no está bien a los ojos de Dios. Y una persona puede tener su propia creencia a través de la filosofía, la religión o de la superación personal. Pero si tiene a Jesús verdaderamente en su corazón, entonces va a tener en cuenta lo que dice su palabra y va a tener que tomar una decisión. Cuando vinieron los ángeles a salvar a Lot y a su familia, dice la Biblia que los hombres de ese lugar querían tener intimidad con ellos, porque ellos venían en apariencia de hombres. Y aunque Lot les ofreció sus hijas, ellos dijeron, no, queremos es tener sexo con ellos, queremos conocerlos a ellos, así sea a la fuerza y por violencia. Era un grado tremendo de corrupción en lo moral. Esto no fue lo que instituyó Dios. Dios no hace las cosas imperfectas. Y se los digo de todo corazón, Dios no me da el cuerpo de un hombre para que yo piense como una mujer, y Dios no me da el cuerpo de una mujer para que yo piense como un hombre. Dios nos une hombre y mujer para que seamos un complemento y seamos una ayuda idónea y seamos un equipo maravilloso que aprendemos el uno del otro y cumplimos nuestros roles los unos para con los otros. Porque esto anularía totalmente la perfección de Dios, anularía lo bueno de Dios en su creación. Anularía de una manera impresionante lo correcto, lo perfecto de Dios. Pero es una decisión personal, por supuesto, respetable. Pero alguien tiene que decir esto y tendrá que decirlo hasta el final. Lo importante es que hallemos gracia delante de Dios. Por eso no me refiero solamente al homosexualismo, al lesbianismo, o no me refiero a todas las demás prácticas, me refiero a todas, incluyendo los heterosexuales. Porque la infidelidad, la pornografía, la prostitución, el abuso, hace parte de una lista completa de corrupción en donde todos vamos para el mismo lado si no nos arrepentimos. Pero yo les hago una pregunta, ¿es esta la generación más parecida a la de Lot? ¿En lo moral? ¿Es esta la generación más parecida a la de Lot en lo sexual? Y sin duda, creo que sí. Tú eres testigo y yo lo soy. Cada día nos sorprendemos de más y más cosas. Que a veces decimos, ¿hasta dónde va a parar esto? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Ya no aguantamos más. Ahora imagínense ustedes el corazón de Dios. Si nosotros los seres humanos que somos malos decimos, ya no aguantamos más, ¿qué será Dios? Pero ¿saben algo? Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso y tan paciente, que así como les dejó un mensaje a esas generaciones de advertencia para que se arrepintieran y para que se salvaran, lo ha hecho con nosotros. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy con nosotros. Pero depende de ti y depende de mí. Si rechazamos ese mensaje, nos burlamos y lo tenemos en poco y lo sacamos y lo hacemos a un lado completamente. Y preferimos comer y beber sin Él, comprometernos y casarnos sin Él y tratar de levantar generaciones sin Él. Y entonces hacemos negocios, plantamos, compramos y vendemos y tratamos de tener una riqueza sin tenerlo en cuenta a Él. Y tratamos de vivir cada área de nuestra vida, moral y en todos los principios de ética sin Él. Entonces nos espera un diluvio y nos espera fuego y azufre, que no es más que
estar separados de Él, que no es más que estar en nuestras propias fuerzas para recibir las consecuencias que tarde o temprano nos alcanzarán. Así sea bueno lo que hagamos o así sea malo lo que hagamos. Dios es paciente. Algunos dicen, ay, tanto que hablan de la segunda venida y mire cuántos años han pasado, nada que viene. Pero esos ignoran que por la misma palabra fueron destruidos la tierra en los tiempos de Noé. Y fueron destruidos las tierras en los tiempos de Lot. Por la misma palabra. Jesús es la esperanza. Jesús es el arca para que entres y te salves. Jesús es la persona que te puede sacar de Sodoma y de Gomorra, que representa una mentalidad totalmente aparte y lejos de Dios. Jesús es la respuesta. Por eso dio su vida y derramó su sangre. Ahora yo te dejo a tu criterio haciendo esta comparación de Noé y de Lot. Somos una generación que se parece a esas. Y si lo somos, entonces depende de ti, depende de mí, lo próximo que vaya a suceder. Porque si estamos a las puertas de la venida del Señor, o si la muerte nos llega a sorprender, y no nos arrepentimos, y no nos volvemos de corazón a Él, entonces no tendremos excusa. Pero si al igual que Noé, y al igual que Lot, tú lo tomas en cuenta, le entregas tu corazón, y te lo tomas en serio, entonces hallaremos gracia. Y lo que nos reste de la vida aquí será lo mejor de lo mejor, te lo puedo garantizar. Y lo más importante, lo que nos espera en la eternidad, que al fin y al cabo es para donde todos vamos. ¡Qué tremendo! Es el tiempo de tomar las mejores decisiones. Es el tiempo de que restaures de la mano de Dios tu hogar, tu familia, tus hijos. Es el tiempo de que vivas tu vida realmente de la mejor forma, con la verdadera felicidad que la da Dios. Es el tiempo de que progreses, pero con la verdadera prosperidad, porque pobres con plata sobran, pero ser próspero es diferente, y ser próspero es tener a Dios en el corazón. Que el dinero se convierta en una herramienta, no en que el dinero nos controle como si fuera nuestro Dios. Honremos a Dios en todos nuestros caminos, tengámoslo en cuenta en todos nuestros proyectos, en cada decisión, en cada día, y entonces las cosas serán diferentes, porque el anhelo de Dios no es que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento para que tengamos bendición verdadera y vida eterna. Y esto a través de Cristo Jesús. Ahí donde está, yo te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo, Señor, por favor ayúdanos y perdónanos. Porque somos una generación tan parecida a la de Noé y tan parecida a la de Lot, Señor. Pero hoy de todo corazón te pedimos, por favor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a volvernos a ti de corazón, ayúdanos a reconocerte en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a rendir nuestras vidas delante de ti. Ayúdanos a tomar por seriedad esta palabra, ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra como el mensaje más importante y más seguro para nuestras vidas. Líbranos de menospreciar tu palabra, líbranos de menospreciar el mensaje, líbranos de ser engañados por nuestro orgullo y nuestra prepotencia. Líbranos, Señor, de poner nuestra confianza y nuestra fe en filosofías, religiones y doctrinas de superación personal y te hagamos a ti a un lado. Líbranos, Señor, y ayúdanos a ser una generación en donde hallemos gracia delante de ti, en donde nos volvamos de corazón y entendamos que hay perdón para nuestros pecados, que hay vida eterna para nuestras vidas, que hay favor para nuestras vidas. No son fáciles los tiempos que estamos viviendo y los que se avecinan, Señor. Ayúdanos, por favor, de tu mano a tener tu protección, tu bendición, a tener tu favor y tu amparo. Hoy te pedimos perdón, Señor, por esta generación que es tan parecida a la de Noé y a la de Lot, Señor. Y te pedimos que nos des la fuerza para seguir hablando de ti, para seguir enseñando. Te pedimos que nos sigas dando el valor para seguir anunciando las buenas nuevas, Señor, que a veces no son fáciles y no son sencillas de exponer en estos tiempos, Señor, pero son necesarias, por supuesto. Ayúdanos, por favor, Señor. Y si tú estabas mirando por primera vez este video, sin importar cuál sea tu condición,
Este es tu día. Jesús te está dando una oportunidad, una vez más. Y si tú decides tomarla como lo hizo Noé y lo hizo Lot, entonces di conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón y te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa, que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí, que a partir de hoy mi vida nunca vuelva a ser la misma. Quiero conocerte más y quiero, Señor, hallar gracia delante de ti. Gracias por haberme amado tanto, que a tu vida diste en la cruz por mí y derramaste tu sangre. A partir de hoy, quiero que me enseñes el camino correcto. Quiero que me muestres, Señor, y que me conduzcas por el camino de justicia. Que a partir de hoy, Señor, mi vida nunca vuelva a ser la misma. Ya no quiero seguir tomando decisiones en mis fuerzas. Ya no quiero seguir tratando de sacar adelante mi vida en mis fuerzas, con filosofías huecas, religiones engañosas y doctrinas de superaciones personales que no son más que poner nuestra fe en las cosas, Señor, que se esfuman y que son efímeras en la vida. Pero hoy pongo mi fe en ti, Jesucristo, en tu palabra. Hoy pongo mi fe en ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Y te pido que me ayudes, Señor. Que el tiempo que me resta sea tu propósito cumpliendo en mi vida y que yo pueda dejar un legado verdadero para mis generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que tu paz venga sobre cada uno y sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Familia de Nueva Generación y amigos que hoy por primera vez escucharon este mensaje, el anhelo de estas dos enseñanzas ha sido que reflexionemos, que reaccionemos a la luz de las Escrituras y que tomemos las mejores decisiones. Que nos sigamos avanzando de la manera como veníamos haciéndolo, porque este es el principio de dolores, nada comparado con lo que vendrá más adelante. Pero en las manos de Él, de algo estamos seguros completamente. No estaremos solos. Él nos protegerá y nos sacará adelante y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga y Dios continúe guardando sus vidas. Nos estamos hablando. Bendiciones. Chao.